El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta palabra de Jesús, esta serie de enseñanzas que nos da sobre la corrección fraterna, tienen una métrica especial que ayuda a escucharla. Quizás en el castellano, en la traducción, no se conserve, pero sí en el texto griego hay como una métrica, una rima, ¿no?, que nos ayuda a recordar, ¿no?, estos 4 momentos que hay que vivir en el de la corrección fraterna. Y es para que nosotros los recordemos y veamos también la importancia que tiene para Jesús la corrección fraterna. El primero es que si un hermano peca, ve y corrígelo en privado. Claramente no es lo primero que surge en nosotros. Cuando alguien peca, solemos hablar con otro para murmurar acerca de su pecado. Lo que Jesús nos dice es que tenemos que evitar eso, que hiere tanto la unión, la unidad, la comunión del cuerpo de Cristo, la murmuración, ¿no? Contar, fulano, mira lo que hizo, no sé qué hacer con él. No, antes de consultar a alguien, tenés que hablarlo con él. Y entonces la corrección fraterna es algo que surge de la fe y de la caridad. ¿Por qué de la fe? Porque no se trata de una corrección, lo que a mí me parece que vos tenés que hacer, ¿no? Siempre estamos dispuestos a dar consejos de lo que a mí me parece, nuestras opiniones personales. Pero acá no se trata de opiniones personales, se trata de lo que Dios le está pidiendo, algo que está haciendo, que es todo lo contrario a lo que Dios le pide. Entonces, para salvar a ese hermano tengo que decirle: mira, eso está mal. Te vengo a decir esto, ¿no? Te vengo a pedir que pienses lo que estás haciendo. Y motivado por la caridad, porque entonces hay una serie de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de corregir. En primer lugar, que la corrección brota de un corazón caritativo, significa un corazón humilde. No voy a decirte lo que vos tenés que hacer, sino en nombre de Jesús y desde mi lugar, que soy pecador también, te invito a esto. Yo sé que es difícil, yo sé que para vos es una situación difícil, lo que fuera, ponerse en el lugar del otro. La corrección la da el humilde y la recibe el humilde. No es algo que se puede dar desde el orgullo o decir: bueno, mira, te voy a decir 3 cosas, aceptarlas así. No, todo lo contrario. Es algo que tiene que venir de un corazón muy humilde, porque tiene que ser recibida con corazón humilde. La segunda cosa es que tiene que ser comprometida. Yo empiezo a decirle a alguien algo, no termina ahí. No termina ahí. Por algo Jesús nos pone 4 instancias, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo difícil y no termina en la primera palabra que dije, sino que implica de mí un compromiso muy grande.
¿Pero por qué me metí en esto? Bueno, la caridad, la deuda, como dice hoy San Pablo, que la única deuda entre ustedes sea el de la mutua caridad, es difícil, es muy difícil de vivir. No es imposible, pero requiere ponerme yo en el corazón, en sintonía con el corazón de Jesús y comprometerme con lo que esa persona está viviendo. Bueno, yo te tiré el paquete y me fui. No, o sea, tengo que acompañarlo en ese camino, ¿no? Y entonces, todas estas instancias que después Jesús pone, bueno, anda y habla con otro, ¿qué significa? Bueno, los 3 testigos es una cuestión legal, judaica, ¿no? No tiene tanto que ver con nosotros. No vamos a traer a 3 personas, mirá, delante de todos ellos te estoy diciendo esto. Pero sí podría interpretarse como voy a hablar con otro que sea digno de confianza de la otra persona, ¿no? Entonces lo puedo traer, o puedo, mirá, lo consulté con un sacerdote, lo consulté con esta persona, no dije tu nombre, por supuesto, pero te quiero decir esto, ¿no? Es decir, buscar una instancia más. La tercera instancia es el reconocimiento de que, bueno, esto es algo público, ¿no? Es decir, esto es algo grave, es algo público. En la carta a los Corintios, por ejemplo, hay personas que cometen pecados gravísimos y San Pablo dice fulano y mengano, ya lo dicen claramente, ¿no? Hicieron esto y esto, se portaron mal, etcétera, etcétera. Bueno, la cuarta, antes de pasar a la cuarta, una cosa que también necesitamos es la paciencia. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros a la conversión? Tenemos que recordar los llamados de la conversión que Dios nos ha hecho. Muchas veces nos ha llamado a la conversión y no siempre los hemos escuchado, ¿no? Como dice el Salmo de hoy, ¿no? Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor. No siempre las hemos escuchado. Entonces, a la hora de corregir, tener que recordar también eso. Recordar que nosotros somos pecadores, recordar que hemos pasado por esa situación también. Quizás no sea el mismo pecado, pero está muy cerquita. Entonces, corregir significa también saber tener paciencia. Y paciencia es padecer. Paciencia es saber padecer. Bueno, es lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, la paciencia implica soportar cosas. Pero me metí en un berenjenal, ahora no sé cómo salir. Sí, cuando uno se pone a corregir a una persona, se compromete con ella, empieza a vivir cosas que, bueno, pero yo antes estaba tan feliz sin saber todo lo que le pasaba y ahora resulta que me vino encima todo esto. Bueno, eso es la caridad. La caridad implica comprometerse, implica tener paciencia. Esta última instancia es la de la excomunión, ¿no? No parece muy inclusivo en la mentalidad moderna, ¿no? Que todo tiene que estar bien, no, vamos a dejarlo acá dentro entre nosotros, porque sí, hay que hacer así. Pero Jesús puso esta instancia de la excomunión, ¿no? Se vivía en la iglesia primitiva, alguien era dejado de lado, es decir, ¿qué significa la excomunión? Bueno, lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, no es, te pone fuera de la comunidad cristiana, te separa. Vos te estás autosegregando, porque estás viviendo algo que va en contra, ¿no? Entonces, alguien se comporta mal en la mesa y el papá le dice, te levantás de la mesa, te vas, te quedas sin postre, hasta que aprendas a comportarte. Bueno, acá no estamos hablando de modales, estamos hablando de cosas mucho más graves, ¿no? Y pues la iglesia tiene la pena de la excomunión, algunas se llaman late sentencia, es decir, en cuanto algo se cometió, más allá de que nadie le diga nada, la persona se autoexcomulgó. Por ejemplo, el pecado del aborto. ¿Por qué? Bueno, porque es algo tan grave que la iglesia dice, mira, esto no puede pasar, no puede pasar, bajo ninguna circunstancia. No hay ninguna circunstancia que lo justifique, ¿no? Entonces, bueno, hay una pena de excomunión. Y otras, ¿no? Pero la iglesia las ha legislado a lo largo de los años.
o lo puede hacer en concreto frente a un católico que hizo tal cosa, puede decir, esto requiere la excomunión. Entonces, no significa que no le dan la comunión, por supuesto, es mucho más que eso. Es, no sos parte de la iglesia, no sos de los nuestros, quedaste afuera. ¿Y por qué la iglesia hace eso? El único fin es medicinal. Y es lo que dice hoy Jesús al final de este pasaje. Dice, considéralo como un pagano o un publicano. Considéralo como alguien que está afuera de la comunidad y de la iglesia. ¿Para qué? Para que pueda volver y retornar. La pregunta es, ¿qué hacía Jesús con los paganos y los publicanos? Comía con ellos. Es decir, comía con ellos y era escándalo, ¿no?, para los judíos, ¿no? Era escándalo. No entendían cómo Jesús podía acercarse a comer con ellos, que eran impuros, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús no nos está diciendo, bueno, a ese no le vuelvan a hablar nunca más. No, lo que está diciendo es, algo pasó, algo tiene que ser sanado y puede serlo, ¿no? Y hay instancias para que lo sea. Entonces nos llama a la conversión, a la reconciliación, para que la persona pueda vivir plenamente en la comunión con el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, somos un cuerpo. Cuando San Agustín vivió muchos momentos de esto de la reconciliación, de la corrección fraterna, y él decía que un signo de decadencia es cuando se deja de hacer la corrección fraterna. Y nos ponemos a pensar, es muy cierto, porque si yo estoy viviendo una vida muy lejana a Dios, ¿no?, estoy en cualquiera, no voy a ir a decirle a alguien que está en una peor que yo. ¿Por qué? Y bueno, porque yo también tengo tanto, ¿no? ¿Por qué voy a decirle a él, ¿no? Después de todo, todos tenemos nuestras cosas, y esa relajación moral, ¿no?, en que no nos preocupa el bien del otro, tampoco el mío, ¿no? Por eso, pero el llamado a la conversión, la corrección fraterna, es algo que surge de un corazón que busca a Dios. Donde nadie busca a Dios, no hay corrección fraterna. Está todo bien, todo está perfecto. Es un llamado especial, ¿no?, este de Jesús, en nuestro tiempo. No es para que andemos ahí como pistoleros, ¿no?, diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer. Claramente no. Surge de la caridad, surge de la fe. Se lo voy a decir a aquel que es un hermano, no uno que no es un hermano, no a uno que está afuera, sino uno que está dentro. Pero es un llamado a la verdadera conversión, ¿no? Si no hay esto, es que nuestra fe, nuestra vida cristiana empezó a caer a pique. Da todo lo mismo. No necesito decir nada, porque la verdad es que yo estoy en la misma. Claramente todos estamos en la misma, en el sentido de que somos pecadores. Todos somos pecadores. Que Jesús nos enseñe la corrección fraterna, que lo primero que tenga que decir después del primado de Pedro, ¿no?, que puede atar y desatar, le diga, mira, ustedes tienen que corregirse uno a otro. Es más, si no se corrigen, se van los dos al infierno. Porque no solamente el que hizo mal, sino también el que lo omitió, dejó de lado, no le dijo nada, lo dejó seguir por su propio camino. Esto nos dice que la Iglesia está necesitada de conversión en todos sus miembros, constantemente. Cuando la gente dice, bueno, porque la Iglesia, mirá todo lo que hacen, son los hipócritas, son los mentirosos, esos que vienen a misa, mirá lo que son. Sí, tienen razón, o sea, somos pecadores, todos somos pecadores. Acá en la iglesia entran solo los pecadores. Esa es la verdad. Ahora, lo que no podemos permitir que entre es el pecado.
No podemos decir, bueno, esto está bien, ¿no? Está reconocido, esto está perfecto, ¿no? Como dicen ahora, naturalizar, ¿no? Bueno, no podemos naturalizar el pecado, no, porque es antinatural, siempre. Lo que sí aceptamos, y eso es lo que somos, es que todos somos pecadores, y todos los que entran aquí son pecadores, y estamos llamados a la conversión. Pero esta es esa diferencia tan importante que hacía San Agustín entre amar al pecador y odiar el pecado. Bueno, de ahí surge la corrección fraterna. Si yo no amo al pecador y no odio al pecado, no hay corrección fraterna. Está todo bien, o sea, vos seguís por tu camino y el pecado también, acá lo ponemos entre nosotros, sentate, o sea, es parte de nuestra vida y está muy bien. San Agustín vivió un momento muy difícil en que las herejías era decir que, por ejemplo, los ministros que daban un bautismo, si eran pecadores, entonces el bautismo no servía. Es más, después decían que los pecados cometidos después del bautismo no podían ser perdonados, ¿no? Es decir, un rigorismo muy grande. No se perdonan los pecados después del bautismo. No existe el sacramento de la confesión, imagínense. Por eso muchos dilataban el bautismo años y años y años. Bueno, San Agustín dice, no, eso jamás. Nosotros tenemos el sacramento de la reconciliación. Dios nos perdona, y todos somos pecadores, y la Iglesia necesita esto, ¿no? Necesitada de conversión. Bueno, es un misterio que nos habla del amor de Jesús por nosotros, por la Iglesia. Si hay conversión fraterna, si hay corrección fraterna, hay este llamado a la conversión donde nos ayudamos mutuamente unos a los otros, bueno, es porque sabemos muy bien y conocemos esta nuestra situación. Dicen que San Agustín en el comedor de su casa tenía un cartel que decía: nadie que hable mal de su hermano puede sentarse en la mesa. Es decir, no voy a aceptar aquí en la mesa, voy a aceptarlos a todos, pero no voy a aceptar que alguien hable mal de su hermano. Como una mesa de la reconciliación, una mesa de la fraternal. Y eso es la Iglesia también, ¿no? Eso es lo que somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que Jesús amó y dio la vida por su esposa, la Iglesia. Nos dio su cuerpo en la Eucaristía. Y entonces nos llama a vivir en la comunión. No excomunión, no separarnos, ¿no? Romper la comunión, sino una comunión más profunda y más grande. Donde hay deseo de esto, hay corrección. Bueno, Jesús nos invita a descubrir este misterio de amor. Y misterio de amor en el que unos y otros nos salvamos ayudándonos, ¿no? Y rezando, por supuesto. Cuando nosotros corregimos a alguien, nuestra oración tiene que ser mucho más ferviente. Porque estamos todos en un proceso de cambio profundo, de cambio hacia el Señor. Bueno, pidámosle al Señor vivir esto, ¿no? Especialmente en nuestra casa, ¿no? Ayudándonos unos a los otros, no motivados por lo que a mí me parece, no motivados por el deseo de ponerle la pata al otro encima, sino de la verdadera caridad, del bien del otro, que siempre es también un bien para mí.